noches. Gracias por aperturar este tiempo para hablar de la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos un tesoro, ¿dónde lo buscamos? Muchas veces lo podemos buscar en un museo, en un palacio, en la casa de algún multimillonario, o si buscamos un tesoro en bruto, lo tenemos que buscar en las profundidades de la tierra. Y la Biblia nos habla a los seres humanos que Él ha depositado un tesoro y nos llama a nosotros vara. ¿Y sabe qué significa vara? Simplemente lodo. Cuando usted mezcla un poco de barro con agua, se disuelve. Dice que también contiene algunas características. Tiene algunos minerales, el barro. Y es bueno, por eso es que usted ha visto que cuando uno va a un spa o hay ciertos lugares donde le dicen que se aplique el barro sobre todo el cuerpo para poder obtener esos minerales que le sirvan para usted. El libro de Job, capítulo 10, versículos del 8 al 12 nos dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en el polvo me has hecho volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne me diste, me tejiste con huesos y nervios. Vida, misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Esta porción del libro de Job habla del origen del hombre. ¿Sí? El libro de Génesis nos dice que Dios tomó polvo de la tierra y formó al ser humano. Y Job aquí nos dice como barro me diste forma. O sea, se dio cuenta cuál era el material que Dios había utilizado para formarnos. Y dice, como soy barro, tú me has hecho y has vuelto y me vuelves a hacer. Y le dice, me vestiste con piel. A ese barro tú le diste piel, le pusiste carne, me tejiste con huesos y nervios, y me concediste tu cuidado. Nosotros somos, nuestro origen es barro. La grandeza que hay en nosotros es Dios. Por eso Pablo nos vino a decir en 2 de Corintios 4:7, nos dice, con todo llevamos un tesoro en vasos de barro. Cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, tenemos que entender que nosotros somos barro, y lo que brilla en nosotros es Cristo, es su amor, es su bondad, es su perdón, es su gracia. Él es el que da brillo a nuestra vida, dice. Llevamos un tesoro, es Cristo, en este vaso de barro, para que esta fuerza soberana se vea como la obra de Dios y no como la nuestra. Jesucristo, antes de partir de esta tierra, nos dijo, todo mi poder te doy yo. Quiero que vayas, quiero que prediques, quiero que enseñes mi palabra. Es más, nos dijo, tú vas a hacer mayores milagros de los que yo hice en la tierra. ¿Okay? Vas a brillar, pero ese brillo voy a ser yo. Voy a ser yo manifestándome a través de ti. El barro dice que es una pieza cóncava, generalmente pequeña y de forma común u ordinaria, que sirve para contener especialmente líquidos
o cosas destinadas para la alimentación. Nosotros somos ese contenedor y somos de barro. Ese contenedor que tenemos la palabra de Dios y que estamos destinados para alimentar a los demás de esa palabra que transforma, que libera, que prospera, de esa palabra que alimenta el espíritu y que saca a aquel que está adormitado, aquel que está dormido, lo despierta, le quita ese velo y lo lleva al conocimiento de Dios. Y no solo a ese proceso, sino también a entender cuáles son los diseños del reino. Y aquí nos dice, otra versión nos dice, tenemos este tesoro, siempre póngale Cristo ahí al medio, en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestras vidas no viene de nosotros, sino de Dios. Siempre los seres humanos tenemos que reconocer que ese tesoro no es nuestro, es algo que se nos ha dado, que se nos ha concedido, es una gracia especial. Avanza un poco más Pablo y dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no somos destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Cada prueba, cada etapa que vamos viviendo en este crecer de Cristo, nos acerca más a Él. Dice, para que la vida de Jesús también se pueda ver en nuestro cuerpo. Como vivió Cristo, también tiene que verse en nosotros. Tiene que ver su amor, tiene que ver su bondad, su misericordia, pero también tiene que ver su sufrimiento. No podemos negar que cuando Cristo vivió aquí en la tierra, Él padeció y es parte de nuestro vivir. Por eso Isaías 64:8 nos dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Miren qué palabras más hermosas. Nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. ¿Sabe cuál es la cualidad del barro? Que si es verdad se puede quebrar, se puede romper, pero el barro tiene la cualidad que se puede volver a moldear. Usted y yo en alguna etapa de nuestra vida nos podemos quebrar, nos podemos romper, a veces lo podemos hacer público o a veces puede ser algo interno, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es la cualidad? Que Dios nos vuelve a formar, que Dios vuelve a trabajar con nosotros. Por eso dice, somos derribados. Hay etapas, cosas que pueden venir a nuestra vida, ataques que pueden venir a nuestra vida que quieren derribarnos. Pero ¿sabe qué? Nos pueden derribar, pero no nos van a destruir. Porque hay algo especial, hay algo grande, hay un tesoro viviendo en aquel que vive para Cristo y es el Señor mismo. Dice, para que la vida de Cristo Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Como Dios es nuestro alfarero, dice, nosotros somos obra de tus manos. ¿Y sabe lo único que Dios pide? Que reconozcamos que de pronto algo nos derribó, algo nos golpeó, pero ya podemos decir, Señor, tú puedes construirme de nuevo, tú puedes levantarme, porque tu palabra así lo dice, que el alfarero moldea la vasija de barro y la vuelve a crear. Y si de pronto no le gustó como estaba, tiene la cualidad de volver a darle otra forma. Y nosotros en Cristo siempre podemos estar anhelando, Señor, dame una nueva forma. Trabaja en mí. Moldéame a tu imagen. De pronto yo no estoy demostrando toda la imagen de Dios. Entonces Él va a tener que
romper ciertas áreas de nosotros para volvernos a formar, para volvernos a edificar. Dice, el instrumento humano sufre mientras proyecta y hace planes para sí mismo. Cuando los planes que nosotros llevamos a cabo no los hemos consultado con Dios, solo son nuestros, muchas veces estamos sufriendo. Pero ¿sabe por qué? Porque no hemos dejado que el alfarero moldee nuestra vida. Cuando usted y yo nos dejamos moldear por Dios, nuestra vida cambia. Y dice que nuestras vidas van a dar el nivel exacto cuando Dios las trabaja. Tenemos una acción simbólica entre el barro y el alfarero. Y dice, Jeremías dijo, el Señor se dirigió a mí y me dijo, mire, baja a la casa del alfarero. Había una persona que se dedicaba a trabajar con las vasijas. Y Dios le quiso dar una lección a Jeremías. Y le dice, baja a la casa del alfarero y ahí te voy a comunicar un mensaje. Yo, Jeremías, dice, bajé, encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. O sea, que si nosotros estamos en las manos de Dios y realmente le decimos, Señor, trabaje en mí, moldéame a tu imagen, no importa cuántas veces tú tengas que volver a edificarme, tú tengas que trabajar, yo me dispongo a que tú lo hagas. Y dice que vamos a hacer, dice que el alfarero hacía su vasija y algo estaba que no le agradaba. Ya, había algo que no le gustaba y volvía y trabajaba en ella hasta que quedaba como él la quería. El apóstol Olivanos predicó hace unos cuantos fines de semana y nos dijo que la obra que Jesucristo quiere hacer en nosotros es llevarnos por el camino de la perfección. Y ese camino de la perfección puede significar que muchas veces este barro se ha vuelto a formar. Que Dios vea en nosotros ciertas imperfecciones que no entran, que no encajan en el reino de Dios, en los diseños de Él. Y dice, ok, voy a volverte a formar. Voy a darte una nueva oportunidad. Y mira el mensaje. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Mire, esta palabra nos trae paz, trae descanso, porque quiere decir que Dios nos considera parte suya. Somos barro. Y Él lo dice aquí, ustedes son en mis manos el barro, igual que cuando Jeremías bajó a la casa del alfarero. En un momento dado, decido arrancar, escuche, derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esta nación se aparta del mal, entonces ya no le envío el castigo que le tenía preparado. En otra ocasión, decido construir y hacer crecer una nación o un reino. Pero si esta nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces ya no le envío los beneficios preparados que le tenía. O sea, ¿qué nos habla Dios? Que Él tiene el total poder y que es necesario que cada uno le entreguemos todo nuestro ser, que cada uno nos despojemos de ciertas cosas que no nos alimentan, que no nos hacen ver bien, y que siempre tengamos presentes que es Dios el que brilla en estos vasos de barro, que no somos nosotros,
que es Dios el que trabaja en nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros tengamos presente lo temporal y lo eterno. Hay cosas que solamente son temporales, mas sin embargo, nosotros nos enfrascamos en ellos. Y la Biblia nos dice en 2 de Corintios, por tanto, no desfallezcamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Cuando nosotros estamos buscando de Dios, estamos creciendo, estamos siendo parte de llevar la buena semilla, la palabra de Dios, puede que de pronto nuestro cuerpo exterior se desgaste, pero ese cuerpo interior, ese ser espiritual que Cristo va formando, va creciendo y se va afirmando. Y dice, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. O sea, puede haber un desgaste físico, pero hay una renovación interna. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cada vez que nosotros estamos trabajando en el reino, aportando en el reino, aprendiendo del reino, nuestro ser interior se va renovando. Y dice que produce un peso de gloria. Escucha esta palabra, un peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Aquí en lo natural, nosotros podríamos aspirar a ciertos bienes, a cierto confort, pero en lo espiritual ni siquiera tenemos una idea del peso de gloria de lo que estamos haciendo. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Hay cosas que son eternas y que nosotros tenemos que apuntarles a ellas, a las eternas. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 11, de cuántos hombres y mujeres a lo largo de la vida se dieron a sí mismos, dieron lo mejor. Ellos tenían una esperanza. Su esperanza era ver a Cristo, ver manifestado el reino de los cielos. Y muchos de ellos no lo alcanzaron. Durmieron con esa esperanza. Hoy tenemos una nueva esperanza, la segunda venida de Cristo Jesús. No sabemos cuántos vamos a estar presentes en esa segunda venida de Cristo, pero lo que sí sabemos que va a haber una generación que va a gozar de esto. Y la Biblia dice, conforme la fe murieron. Todos estos sin haber recibido lo prometido. Simplemente creyeron. No lo vieron, pero creyeron. Porque esa es la fe que el reino de Dios necesita. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros. Ellos dijeron, yo sé que un día va a venir mi Redentor. Va a cumplir su promesa. ¿Ya? Y este barro va a llevar ese tesoro. Voy a vivir por Cristo. El tiempo que Dios me designa en la tierra, yo voy a vivir por Cristo. ¿Sabe que Moisés era considerado como hijo de Faraón? Él lo prohijó y él gozaba de todos los bienes de Egipto. Pero un día dice que él se volvió a sus hermanos, a los hebreos, y prefirió dejar todos los beneficios que tenía en Egipto por ir a estar con sus hermanos. Él dijo, no, mi verdadero pueblo es el pueblo hebreo. De pronto Moisés tenía una excelente comida, tenía los mejores trajes en Egipto, tenía la mejor educación, pero él dijo, yo quiero dejar. El versículo 23 nos dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso
y temieron el decreto del rey. Pero por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire, estos tesoros de barro, o sea, usted y yo, estas vasijas de barro, que tenemos un tesoro, tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el galardón, en la vida eterna, en que Dios ha prometido que si nosotros vivimos para Él, Él nos confesará delante del Padre. Y vamos a vivir por eternidad. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Él se sostuvo en la fe. Hay algo más grande para mí, hay algo eterno. Hay algo por lo que yo debo luchar. Y Moisés lo dejó. Dejó las grandezas de Egipto. Egipto en ese tiempo era quien reinaba sobre los demás. Los más grandes tesoros estaban en Egipto. Pero Moisés, por su fe, decidió dejar para cumplir su llamado y cumplir su propósito. Usted y yo somos tesoros. La Biblia nos dice que son tesoros en vasos de barro. Yo estoy en ustedes. Yo estoy con ustedes. Y yo los voy a llevar a una mejor vida. Y van a celebrar conmigo. Cuando ustedes en esta tierra se dan por los demás, yo también. Dijo un día, yo voy a construir moradas celestiales. Y va a haber un lugar para que ustedes vivan. Porque nosotros somos barro. Pero tenemos un evangelio. Tenemos una palabra que cambia vidas, que transforma, que liberta. Y esa es la palabra de Dios en nosotros. Que no se nos olvide de todos los días predicar, de todos los días estar anhelando ser los portadores de esta Biblia. Que Dios les bendiga.